aventé. Sí, adelante. La luz que mencionas, que Sí. dices, era o tenía la forma de la ventana era cuadrada, rectangular. Era rectangular y alta, era rectangular alta, y la luz que entraba se veía como que hacía esa figura hacia el suelo. Al principio pensaba que era la luna, cuando ya se fue la luz, pues la luz de la luna era mucho más tenue, ¿no? Y esa luz, en el momento que tú viste a ese ser a través de los vidrios, en la primera... Cuando llegó, perdón, a través de la cortina, y la luz dibujaba su silueta en la cortina, es correcto. Pero aparentemente ahí el ser estaba detrás de la ventana, detrás de los vidrios. Es correcto. Entonces el ser traspasa los vidrios, sí, y esa luz lo sigue a ese ser. Es correcto. Y la luz, puesto que avanza hacia ti, una vez de la ventana... Ya no se movió la luz con él. Bien. La luz se quedó ahí. Simplemente yo vi que se intensificó y después llegó él. En el momento en que llegó nunca relacioné como si la luz fuera un conducto de transporte, digámoslo así. Pero en el momento en que se fue en la misma dirección, ya pude hacer esa asociación de que la luz era una especie de vehículo no sólido, ¿no? Entonces el ser traspasa la ventana, la luz lo deja de acompañar, pero la luz se sigue proyectando hacia tu cuarto en la misma forma de la ventana. El ser avanza y la luz lo deja de seguir. Se queda la luz ahí, es correcto. Él se sale de la luz y fue cuando quizá pues fue un enfrentamiento prácticamente entre él y yo. Obviamente yo sin conocimiento de causa y él con toda la alevosía de la sorpresa del asalto. La distancia de la ventana entre tu cama, más o menos... Calculo que fueran 2 metros, 2 metros y medio. Entonces la luz se queda fija, el ser camina o se desliza hacia ti. Ahora que lo mencionas, nunca vi que hiciera movimientos con sus piernas. Era una especie de que él se deslizaba como si estuviera parado, pero tenía un acercamiento hacia mí, ¿no? Así. Ahora, vámonos un poco más específicamente a la descripción del ser, porque decías, bueno, más o menos no se le veía nariz, pero una protuberancia como si fuera trompa, quizás. Sí, ¿cómo podría ser? Al ser la figura humanoide que yo observé con la silueta y después cuando se paró frente de mí, me percaté que no tenía ropa, como digámoslo así, pues no tenía un pantalón, pero una figura humanoide que pues tenía piernas, brazos. Los brazos recuerdo que le llegaran a la altura de las rodillas, las articulaciones, el brazo era delgado, por lo que pues, me percato de que no tenía una necesidad de fuerza física. Y las articulaciones eran así como unas bolitas en sus brazos y en sus piernas que lo hacían ver como un poco raquítico. Ajá. Sus pies prácticamente no le vi como si tuviesen peine o muy muy pequeño, y en la mayor parte eran como dedos larguitos muy finitos, el pie acorde a su estatura pequeños, pero los deditos largos, también en las manos un poquito largos los dedos más de lo convencional, la cara no tenía una trompa así como lagarto ni nada de eso, más bien era una pequeña silueta, o sea, si la dibujara, la trazara ahorita en el aire, digámoslo aquí de la frente, pues bajaba así y luego regresaba, y la boca pues recta hacia atrás. No sé, me daba la sensación como si fuese una iguana, una especie de iguana, pero sin la trompa tan alargada, un poco más chata. Un poco más chata, exactamente, un poco más chata. Así era. Ahora, mencionaste, bueno, no traía pantalón, no traía camisa, aparentemente era su piel.
¿Le viste dentro de esa piel, pero cómo la podrías describir? Como escamosa, te comentaba que era como una serpiente, se le veían como escamitas porque la luz que reflejaba en su cuerpo no era lisa como un globo, eran así como bolitas. Entonces yo dije, bueno, me imagino una serpiente, yo, o sea, es más, cuando veo una serpiente hoy en día, recuerdo ese episodio. ¿Y el color de esa piel? Verde oscuro. Toda era pareja. Sí, todo era parejo, el color era verde oscuro totalmente y escamoso, brilloso, y se le veía suave su piel, como, no sé, como si no estuviera nunca expuesto a nada que lo pudiera afectar. Por ejemplo, así, no sé, a lo mejor si vemos un animal hoy por hoy en algún lugar baldíos o alejados, así silvestre, estaría a lo mejor un poco sucio, no sé, algo tendría que se ve que está expuesto a la intemperie. Él se veía muy limpiecito, ¿no? Ahora, mencionaste que le veías los ojos rojos, pero ¿le viste alguna forma a esos ojos? Si eran rasgados o eran redondos. Eran alargados, ovalados y delgados en medio. No tenía, no sé cómo se llama la parte blanca de nuestros ojos, pero él no tenía eso, tenía otro tono de rojo y un rojo muy brillante, muy vivo, así como un rojo sangre, que le hacía un pequeño trazo similar a un gato, pues reptiloide prácticamente. ¿Llegaste a ver entonces la pupila redonda con el trazo vertical? No, más bien la forma del ojo era alargada como de una hojita de árbol y todo era de un tono de rojo, digámoslo así, y más fuerte y más intenso esa figurita de ovalito alargada, en medio. Era lo que me indicaba a dónde estaba mirando, ¿no? Cuando fue retrocediendo, por ejemplo, cuando levanté el objeto, sí percibió un movimiento en sus ojos, o sea, no en su cabeza, nada más en sus ojos al ver el objeto con que lo amenazaba, ¿no? Y como que eso no le generó mayor problema, ¿no? Pero mi actitud sí. ¿Orejas y cabello? No tenía orejas, no tenía cabello, no sé cómo se le llame, tenía una especie de, yo pienso que fuese si tenía huesos, yo calculo, pues digo que sí porque está parado, pero como un hueso salido en medio, así como una raya, una línea hacia la parte trasera. ¿Esa línea era una especie como de protuberancia sumida o sobre relieve? En relieve, pero muy modesta, o sea, no era como una cresta, no, o sea, nada más era pero clarito, se le veía desde la nariz, desde por aquí sí empezaba hacia atrás, pues no sé hasta dónde le llegara, ¿no? Nunca lo vi de espalda. ¿Recuerdas si existió un número determinado de dedos? Cuando levantó las manos, sí percibí que tuviese un dedo en contra de los otros, o sea, un pulgar para sujetar, pero me daba la sensación de que no tenía el meñique. O sea, serían si 4 dedos. 4 dedos, sí. Y la sensación cuando él me especificas que pone una mano abajo, una mano arriba, esto los puso en qué forma, ¿tenía algo? No tenía nada en sus manos. Probablemente, y eso porque de repente me llega así como un flashazo, en la mano izquierda que colocó abajo, probablemente tuviese un pequeño brazalete negro, pero al ser verde oscuro, pero recuerdo así como si, o sea, en mi mente está como si tuviera un reloj en la mano izquierda, pero pues era una especie de pulserita o a lo mejor era una marca de su cuerpo, no sabría, pero era lo que destacaba, porque incluso dije, está todo igualito, no tiene nada, y lo único que destacó cuando puso la mano abajo, porque la puso en una especie así, yo veía la
la palma de sus manos, y fue cuando, aunque era muy pequeño, vi esa sensación, me dio, no es que le contara los dedos, pero me quedé con esa sensación de que no tenía ese dedo meñique y que sí podía como sujetar con mano prensil, y la posición que hizo fue esta, y después abrió la boca. Cuando empecé a sentir el jalón, mi vista se nubló un poco y no pude percibir si tenía dientes o lengua, por ejemplo. No percibí eso. Bien, entonces nos quedamos cuando este ser se levita hacia atrás, hacia donde está el rayo de luz. Es correcto. Entonces, ¿qué continúa? El rayo de luz, originalmente, bueno, cuando yo veía la luna en esa ventana, como la cortina era, pues yo recuerdo que era beige o un color cremita, no sé, y se presentó esa luz, se intensificó, era como blanca, pero como un tono azulado, no sé cómo decirlo, era blanca, o sea, no había, pero era con una, no sé cómo se le llame, matiz azulado. Y cuando se retiró se volvió a hacer un poquito beige, ¿no? Como un matiz más amarillento. Cuando se retiró, yo recuerdo que empecé a respirar, porque durante la transición de lo que pasó, como que dejé de respirar por el impacto de lo que estaba sucediendo, y cuando se fue, recuerdo que de repente noté que no estaba respirando y empecé a jalar aire nuevamente. Y me sentí muy débil, muy débil. Vi la posición en la que estaba el objeto que había aventado, cómo estaban las cosas, y recuerdo que me recosté y abrí los ojos rápido porque sentía que podía regresar. Entonces me ganaba otra vez el cansancio y otra vez volvía así hasta que finalmente me quedé dormido nuevamente. Cuando desperté todo estaba exactamente como lo había yo recordado esa madrugada. Ese juguete que le aventaste, ¿quedó tirado donde cayó o estaba ahí en tu cama como nos referiste? Estaba tirado en la pared prácticamente donde golpeó y cayó. Sí, estaba exactamente en el mismo lugar. Ahora, cuando el ser se va hacia atrás, se desliza, levita, alcanza la luz que se queda a escasos quizás centímetros de la ventana. Sí, es correcto. Entonces, el ser entra dentro de la luz y en eso sucede que se desaparece y que mueve la ventana. Sí, cuando se fue, de hecho, incluso la silueta humanoide se difuminó un poco, ya no era... ¿En la misma luz? En la misma luz. Y muy por el contrario, porque estaban las cortinas que excedían el filo de la ventana. O sea, yo creo que si algo hubiese pasado, pues jala las cortinas hacia atrás, no las empuja. Lo extraño fue que las levantó, pero no las levantó como cuando entraba el viento, que se balanceaba, ¿no? Sino que la parte de abajo de la ventana, de la cortina, se levantaba así como si algo la succionara hacia sí, afuera. La succionara, pero no como si algo yo la jalara. O sea, si yo lo jalo, pues hago un triángulo con la tela, ¿no? Subía como si, no sé, como si hubiese una burbuja ahí que la levantara y tronara y de repente pues cayó, ¿no? Esa fue la forma en que se levantó. Sí. Al día siguiente, ¿qué sensación tuviste? ¿Recordaste esa experiencia o la recordaste ya cuando habían pasado más años? No, yo la recordé de inmediato, la platiqué de inmediato con mis papás. Pues era una situación difícil para ellos porque no entendían bien qué pasaba en mi vida. Y de hecho, pues les mostraba las cosas, les decía, mira, es que aquí ni lo he agarrado, ahí está el juguete que aventé y pasó esto y la ventana y etcétera, y yo todo escandalizado pues tratando de explicarles, ¿no? Al principio de tu experiencia comentaste que ese ser te transmitió o tú sentiste que muy posiblemente en un tiempo futuro había de llevarse a cabo algún otro encuentro. ¿Se ha llevado a cabo? He tenido más experiencias, pero bueno, sucede que a raíz de todo este proceso de investigación que me vi obligado a realizar,
pues he desarrollado diferentes formas de protección y de aseguramiento de mi, pues tanto de mi energía vital como de mi integridad física. Hoy por hoy te puedo comentar que estos seres tienen diferentes facultades. En este caso, esta facultad que tuvo de atravesar el cristal, ahora entiendo que es como si nosotros viéramos las células o los átomos, las partículas que componen nuestro cuerpo muy de cerca, pues lo veríamos como una galaxia con planetas lejanos que a lo mejor están atraídos de manera por la gravedad entre ellos, y es un sistema equilibrado de fuerzas. Pero si lo viéramos muy por dentro, estarían los átomos muy separados, nunca tienen contacto. Estos seres entiendo que disminuyen el campo electromagnético de sus partículas para poder penetrar algo que para nosotros lo vemos como sólido, sin verse afectados, sin intercambiar impurezas o partículas con el objeto que atraviesan y que nosotros vemos sólido, y después para poderse parar, digámoslo así, sobre el suelo, porque en ese estado ellos podrían verse atraídos por la tierra, pero con esa posibilidad de levitar, pues desafían la gravedad. Pero para poderse parar, regresan esa fuerza electromagnética de su campo para poder chocar con el suelo nuevamente, y al momento de irse sí necesitan un instante para alterar esa cuestión que ya la tienen súper controlada de manera física, para poder atravesar nuevamente los objetos. Entonces a veces uno piensa, bueno, pues voy a dejar cerrada mi casa, ¿no? Le voy a poner candado a la puerta, voy a poner el techo de plomo. No tiene sentido. Pero posteriormente, regresando a mi pregunta, ¿sí has tenido entonces otros encuentros? Sí. Ok, ¿con ese mismo tipo de ser o ya han sido diversos? Bueno, ya después han sido distintos. Estos seres, tuve un encuentro apenas, de haber sido hace 9 años, que era similar, pero tenía otras características. Me parece que ya por ahí lo había platicado contigo en un momento dado. Yo lo clasifiqué como lo que hoy podríamos llamar un duende, pero son como un poco distintos. Cuando has tenido un contacto, digamos, con este tipo de seres o de entidades, y ellos te piensan en ti o te enfocan, vamos a suponer que en el caso de que tuvieran un objeto volador con el que pudieran acercarse a tu zona donde tú vives, etc., y ellos de alguna manera pudieran observarte muy a través de las capas de techo y tejado, lo que tengas en tu casa, o simplemente en su pensamiento probablemente enfocarte, aunque no te vean con una mirada física basada en la luz que rebota, etc., sientes ese enfoque hacia tu persona, te sientes observado. Y me ha pasado por las noches que de repente estoy acostado y siento presencias a gran altura. Bueno, gran altura para mí pues son no sé, 100 metros hacia arriba o más de 50 metros hacia arriba en el cielo, de entidades que están observándome. Cuando tengo esa percepción, cuando ya estoy acostado tratando de conciliar el sueño y tengo esa sensación, esa noche tengo alguna eventualidad que me despierta de alguna manera. Tengo una perrita, ladra en la noche, por ejemplo, cuando tengo esa percepción, o escucho ruidos en la azotea, etcétera. O sea, de alguna de otra manera me doy cuenta de que alguien está observando y tiene alguna intención. Entonces yo pues activo ahora sí que mis conocimientos y construyo mis propias protecciones en el mismo rango en el que ellos
se mueven, que no tiene que ver con tecnología, pero sí. Bien, ¿habría algún otro dato adicional de esa experiencia, Darío? Sí, pienso yo que estas entidades no son fuertes. Yo pienso que estas entidades son oportunistas y que aprovechan el factor sorpresa para ¿cómo se dice? Vulnerar. Para vulnerar la fortaleza interior de uno. Entonces, al verse presa del miedo, uno entrega prácticamente en charola de plata lo que ellos buscan. Entonces, el no tener temor es un factor crucial para poder salir victorioso de esto. Adicional de que, pues ya a través de, como te comentaba Carlos, de este proceso de investigación, pues hubo más factores que ya poco a poco fui identificando en ellos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la levitación, pues no lo hacen tanto porque sea más cómodo para ellos, ¿me explico? O porque digan, ay, qué a gusto no caminar, sino que son factores que utilizan para hacer que mi mente piense que sale de la realidad, ¿me explico? Y que yo perciba que de hecho lo lograron, o sea, cuando estaba yo pequeño, al otro día y los días posteriores durante un buen periodo, me sentí vulnerable, decía, bueno, o sea, no puedo estar a salvo ni en mi cama, ni donde me meta, y es una sensación fuerte para un niño, es fuerte sentirse tan expuesto, tan vulnerable. Muy bien, Darío, te agradezco muchísimo que nos hayas hecho el favor de contar esa experiencia extraordinaria, y pues desde luego te invito a que en otra ocasión nuevamente nos reunamos, porque tú tienes una gran cantidad de experiencias y sobre todo esas enseñanzas que te han permitido llegar a precisamente conocer esos aspectos, entre comillas, ocultos, que no están ocultos, ¿verdad? Y yo sé que a través de tus grupos, de tus alumnos, le has dado mucha tranquilidad, has hecho de esos alumnos que precisamente descubran esas facultades que tenemos, pero que permanecen ahí porque no nos hemos preocupado de buscarlas, de utilizarlas. Así es que simple y sencillamente quiero despedirme con expresarte mi admiración, porque realmente eres un maestro en la extensión de la palabra, que no buscas el lucro y simplemente tratas de que la gente que ha tenido este tipo de experiencias tenga un bienestar dentro de su psique, dentro de él mismo, porque todos estos fenómenos existen y se van a seguir produciendo. Así es que, Darío, muchísimas gracias por esta conversación, por esta plática, y mi admiración por siempre. Carlos, te agradezco muchísimo la invitación, como te lo dije, te lo reitero, es un placer para mí estar contigo y compartir estas experiencias a través de tu canal, es un honor. Y pues un abrazo, mi querido amigo, y cuando tú gustes estamos aquí para abarcar pues algún tema con el que pueda yo contribuir para tu canal. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo a todos.